Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Testimonio de luz del mundo, sal de la tierra y también sal de la tierra que te vio nacer, que te permitió crecer y que te ha permitido permanecer en perspectiva de una prolongación de la existencia, que es esa visión de la trascendencia humana que se ha legado en la historia de la humanidad, pero que se queda supeditado a la esencia, que es lo natural, que es lo temporal, que es lo superficial. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, hoy 24 de enero del año 2023 en campus en la mañana, ya gozando en gracia de Dios de un estado del tiempo seco, humedad relativa baja, pocas lluvias, frío sí bastante en la noche y en el día, sobre todo al amanecer y al atardecer. Ahora despejando la calima, pues la neblina, calima en la ciudad con la contaminación. Aquí, gracias a Dios, libre de ello. En provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato sí, se alcanzará a escuchar ruidos de la retroexcavadora, pues operando en los campos para la siembra, los cultivos, la adecuación de los terrenos alrededor aquí en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, colindante pues con municipios de Pueblo Rico, Tarso, en la entrada al municipio, pero también el costado oriental con la cuchilla Jardín Támesis, Jericó, distrito de manejo integrado según la última declaratoria del ordenamiento del territorio, que a nivel nacional viene liderando el Sistema Nacional Ambiental, pero que a nivel regional con la Corporación Autónoma Regional del Centro Antioquia, Cora Antioquia, y en acuerdo con el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se hizo una redistribución del territorio, entre comillas un reordenamiento, que fue más bien una división o repartición o reacomodación de roles y de posesiones y dominios respectivamente, en propiedad privada y respetando lo que llaman la propiedad pública, o los bienes y servicios públicos, ecosistemas, que son reconocidos como funciones ecosistémicas que prestan a especies otras no humanas, para los factores bióticos y abióticos garantizar la vida, flora, fauna, biodiversidad como se conoce. Lo curioso es que ahí no se habla del ser humano como biodiversidad, vida, sino que se ve aparte. Medio natural, entonces la ecología y los ecosistemas es afuera. Pero la economía, el oikos, que vincula, el nomos, que ahí también concepto mal traído de la Grecia, por desgrecia. Nomos es autoridad con el autor de la creación, que es Dios, Padre Celestial. Y oikos son las formas de habitar distinto a la sola economía. O sea que ya las vinculaciones son etos distintos. El habitar interno, que es el alma, además de la mente y además del cuerpo, que ese sería el habitar interno. Pero que hay un habitar en torno, que son los oikos de seres otros, espíritus otros, criaturas otras, no humanas, además de las humanas, y otras que se generan por interacción entre lo humano y lo no humano. O sea, niveles que llaman ahí natural, social, cultural, que se entrecruzan. Son rizomas, tramas, avatares que trascienden la perspectiva
antropocéntrica, para mirar una expectativa ya más biocéntrica, la vida, en todas sus formas de manifestación, en todas sus expresiones de vida y en todas sus pulsaciones vitales. Y de ahí derivan en el plano sutil o en los planos sutiles, en ejes de conexión sutil, tramas no perceptibles al ojo humano, físico, pero tampoco a la razón. Se va yendo por cierta intuición, por cierta percepción, por cierta reflexión con doble C, reflejo, que refleja la luz, que refleja el sonido por efecto Doppler o algún otro, o por una resonancia, como decía ahora, el sonido, el ruido o el espectro que en decibeles marca la operación de un equipo de esto es denso, pero hay sonidos muy sutiles de las especies otras en su dinámica y de pulsaciones vitales como la respiración, el biorritmo, la evapotranspiración. Eso requiere un perfeccionamiento, una sutileza, una curiosidad, capacidad de asombro para poder captarlo a nivel sensorial y no necesariamente los 5 sentidos que se conocen, ojo, el gusto, el tacto, el oído, el olfato, la vista. Son sensaciones, son percepciones, conexiones distintas, como quienes, bendito Dios, carecen o tienen disfuncionalidad de alguno de los órganos de los sentidos, por tanto, serían incompletos o disfuncionales en el plano físico. Pero hay una conexión que supera el umbral físico y es asensorial, que conecta esta biosfera con la noosfera, que es toda esa información, toda esa memoria colectiva, producto de la imaginación, de la reflexión, de la creación humana, de un lado. Habría que preguntarse qué tanto aportan en su grado de desarrollo del cerebro, quienes lo tienen, otras especies, en su grado de conexión o forma de organización social, por ejemplo, de las abejas, que con sus sonidos, en el proceso de polinización, de fecundación, conectan de manera más perfecta que el ser humano con lo que los otros sistemas no humanos hacen referencia a la creación. Dicho de otra manera, hay una sintonía mayor con los biorritmos, con el kairos, que el mismo ser humano, que se supone que tiene una inteligencia, una voluntad propia y actitudes propias favorables al orden natural, favorables a la creación, por tanto favorables a la voluntad del Creador. Y eso es en lo que hoy en el Salmo 40 se proclama: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sí será verdad. Se tendrá la conciencia ambiental sobre ello. Hemos avanzado en la conexión de este ser siendo persona humana, humus, materia, pero que va en perspectiva de ser una persona más allá de cósmica, celestial, ciudadano de los cielos, como dice San Pablo, la ciudad de Dios, como dice San Agustín de Hipona, o como en el Laudato Si, nuestra casa común, pero temporal, perspectiva del reino de los cielos. Entonces, ahí es donde Jesucristo vino a hacer un
un testimonio propio, camino, verdad y vida, en ese viaje a la terrenalidad para volver a conectar con la divinidad. Entre tanto acontece este proceso de purificación, de santificación, de liberación del demonio en sí, del enemigo, del adversario, del opositor, que sigue allí, permanece allí, pero que ya fue derrotado por la muerte de Cristo en cruz, por el sacrificio que Él mismo hizo como cordero inmolado por toda la humanidad, toda la familia, más allá de padres, madres e hijos, que es la familia biológica que conocemos, la familia social, por parentescos, que llaman ahí familia política, que se va extendiendo, o como en el pueblo judío, que se van permitiendo familias, en algunos casos era poligamia o varias familias por la misma infertilidad de alguna de las mujeres y garantizar la sucesión, porque era la promesa de Abraham, tener muchos años, tener muchos hijos y tener muchos bienes y servicios, mucha tierra, que esa era la riqueza, esa era en la alianza antigua, la pervivencia garantizada y por tanto la providencia divina, y que garantizara la plenitud de las necesidades satisfechas, el máximo posible, con el mínimo de esfuerzo, pero con el mayor balance entre la inversión que se hace física, mental y espiritual, rindiendo holocaustos mediante rituales y pagamentos a Dios, pero de forma repetitiva, que se hacen inútiles, inicuos, inocuos, porque es siempre lo mismo. Y eso no satisface a Dios, porque Dios no necesita de la criatura, pero la criatura sí necesita de Dios, sobre todo pues la persona humana, la persona que en gracia de Dios ha adquirido ese estatus de ser superior sobre las demás criaturas, por el alma, por la mente y el cuerpo, por lo que garantiza esta unidad trinitaria que habita en gracia de Dios la familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en cada ser siendo, situado ahí en el corazón, que va a conectar ese kairos que se hablaba ahorita, con ese carderis, a través del amor, la misericordia y la compasión, que es en el ejercicio en que Jesús ha replegado desde la celebración de la Eucaristía en la última cena que hizo una vez, pero que se sigue haciendo para perpetrar cada vez en sintonía, Carderis, Kairos, con el cronos que toma la Iglesia, nuestra Santa Iglesia Católica en particular y la Iglesia Cristiana, para hablar después de Cristo y antes de Cristo. Maestro, sacerdote, eterno según el rito de Melquisedec y profeta que marcó la historia de la humanidad. Una sola vez y para siempre, su propio sacrificio en sangre. La cristianización a partir de la pignoración o coloración o fragmentación de rojo de los sistemas ambientales, no de verde, verderizando el planeta y llenándolo de árboles. Esa es otra cosa, es otra lectura. Ese es otro cuento, como también está el de los pitufos con azul y el del rey Midas con amarillo, y cada uno le pone colores y están en el espectro del arco iris. 7 es plenitud, en felicidad, en libertad y en paz, que eso lo da la familia sagrada, Padre Celestial, Jesucristo, su Hijo unigénito sanador, y el Espíritu Santo santificador, no es más. Y transitoriamente, mientras se hace todo este proceso de la cátedra mística dejada en Jesús con la Iglesia y perpetrada para recordar, ahí está el pecado,
Jesús asumió las culpas, queda la memoria para seguir creciendo, para seguir permaneciendo en la fe, la confianza y la esperanza. Por tanto, seguir aprendiendo de este ensayo y error, porque estamos en una escuela y siempre van a estar las acechanzas, las amenazas, las perversidades del enemigo, el adversario, el opositor, queriendo sacar del orden natural, del bien vivir, por tanto el bien sentir, bien pensar y bien obrar, pero las bienaventuranzas, para llevar al otro extremo, que ni vale la pena mencionarlo. Eso se autodestruye allá, porque el amor viene a ser liberación, transformación en espiral ascendente. Y en intermedio, en esos grados de maduración intermedia o niveles de aproximación entre umbrales, que no se sabe ni para allá ni para acá, por obvias circunstancias de soberbia del ser humano negarse a la misericordia de Dios, otro por creerse que él mismo se puede salvar y que no necesita salvador, y otro por desconocimiento, por alguna razón, que no conoce de Dios, menos aún conoce a Dios y no conoce la palabra de Dios, que como acción creadora es la que provee la fuerza transformadora para ascender. Entonces está hablando de posturas que desde la cosmovisión, la cosmogonía y la misma epistemología trascienden lo que se ha venido marcando desde el campo superficial, desde el campo espaciotemporal energético, medible, cuantificable, plausible, frente a lo que es completamente insondeable para el ser humano. Si no es orientado desde la divinidad por gracia del Espíritu Santo y aconteciendo en gracia de Dios con una permanente comunicación espiritual, la cruz, conexión con la divinidad, humanitaria, con toda criatura humana, y con la terrenalidad en su orden, buenas relaciones, con el Laudato Si, buenas relaciones con toda la diversidad cultural en el planeta, a vida y por haber, previas, actuales y futuras generaciones, según los diversos niveles de conciencia, las formas de conexión múltiples y la trascendencia que hayan logrado. O sea, que es una comunicación que llamarían ahí metafísica, en tanto ya hay unos ascendidos al reino de los cielos que se siguen comunicando, se siguen manifestando, se siguen revelando según la voluntad del Padre Celestial, cuando quiera, donde quiera y para lo que quiera, si quiere, y si no, no lo hace. Los que están ahí en la mitad, en lo que hemos hecho la analogía como la olla a presión, en esa cocción, porque ni van a liberarse al reino de los cielos, pero tampoco se alejan a la perdición del todo, sino que están en ese proceso de fraguación, donde es la oración de intercesión, la meditación, oración, ayuno y acción que hagamos en la terrenalidad, que sería el tercer nivel, quienes en gracia de Dios estamos cohabitando espacio-temporal energéticamente ahora, solo tenemos una oportunidad, que es el amor, la misericordia y la compasión al estilo de vida de Jesús, en amor, verdad y justicia divina, no justicia humana. Es a la derecha de Dios, el derecho de Dios y lo derecho que orienta a Dios. No porque sea recto, sino porque es moralmente el orden natural, la creación y las leyes universales que garantizan que la creación haya estado en su dinámica, lo esté y lo siga estando, hasta que Dios quiera, porque su obra es perfecta.
Y eso nos incluye a todas, las almas. A todos nos ama, nos ha amado y nos amará, hasta que la luz perpetua brille para siempre. Amén. Esa es nuestra fe, esa es la confianza y esa es la esperanza. Y logrado ello, seguirá. Y entre tanto no se logre, hay que seguir avanzando hacia allá, si se quiere trascender. Entonces, cuando hemos hablado de una misión ambiental universitaria para una formación del ser sustentable del ambiente, y trascendental se refiere a ello. Habráse visto en las estructuras de poder, en las estructuras del tener y en las estructuras del placer de este mundo, de lo mundano, a veces lo inmundo de este mundo, que en esa bulimia nada satisface, nada es pleno, nada es total, y en esa soberbia espiritual, intelectual y emocional del ser, y en esa inutilidad, inocuidad e inequidad causada por los estilos, por las formas y los formatos establecidos por las leyes humanas, las normas y las prácticas humanas para hacer siempre lo mismo, en un consumismo y en un esnovismo. ¿Será que llegaron ya las guacharacas, las amigas? ¿Será que el ser humano está dispuesto a trascender, o sea, tiene la vía en el orden natural, la voluntad, la inteligencia desde el Espíritu Santo, no desde el conocimiento humano y de la mera vivencia, como estar aquí compartiendo con las guacharacas, feliz, un esnovismo y pasar el tiempo? Y una actitud o formas distintas de relacionarse con aptitudes y valores, o sea, una conciencia ética, moral y profética que permita despegarse de este plano espacio-temporal y energético, cuando todavía nos siguen gobernando un marco lógico, hablando de un cronograma de actividades que responden a un programa que es programático porque es repetitivo, es el mismo, la lista, el karaoke, el chequeo, todos los años lo mismo. ¿Dónde se va a hacer la carretera esta vez? ¿Dónde se va a hacer el relleno sanitario esta vez? ¿Dónde se va a poner el puesto de salud esta vez? ¿Oíste? ¿Quién dijo que se necesita eso? Y de la misma forma, y en las mismas circunstancias. No acabamos de salir de una pandemia. No se dice que estamos en un cambio climático. No se dice que viene un problema de migraciones. Todas advertencias, alertas y signos humanos, de organizaciones humanas, de instituciones, de lo político, de lo económico y social, Naciones Unidas, la UNESCO, el PNUMA, todas que se han dicho, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, todo ello, creadas, auspiciadas y patrocinadas por el enemigo, por el adversario, por el opositor, para irse al extremo, al supuesto problema que se supone hay que resolver y de la misma forma, que no lo resuelve, sino que se siguen repitiendo los rituales de saneamiento básico, saneamiento ambiental, salud ambiental, le cambian los nombres, pero en la esencia es lo mismo. Y para profundizar luego, pero ayer que se hacía reinicio de actividades en la Facultad Nacional de Salud Pública, con el grupo de salud ambiental se siguen hablando de los mismos programas de tecnología de saneamiento ambiental, cuando hay una administración en salud ambiental con énfasis en gestión sanitaria ambiental, otra en gestión de servicios de salud, y hay una que no conecta con esa administración en salud, que es gerencia de sistemas de información en salud, pregrados.
pero ahora se va a sacar la especialización en salud ambiental y la maestría en salud ambiental, como una profundización del pregrado. O sea que el nivel de maestría no llega a la generación de conocimiento, a la generación de sistemas de información ambiental, sistemas de información en salud y sistemas de información en salud ambiental, que esa triangulación no se ha hecho con relación a servicios públicos. Y menos aún en la perspectiva que estamos tratando de hacer desde el colectivo PI Ambiental, Proyecto Educativo Institucional Ambiental, Universidad de Antioquia, que es educación en salud ambiental. Se decía en algún momento para un buen vivir, para un bien común, por lo que está manejando cada plan de acción en la Facultad Nacional de Salud Pública respectivo cada 3 años que hay cambio de gobierno, por tanto cambio de políticas, medidas y acciones en el gobierno y por tanto geopolíticas del orden de esas instituciones que se mencionaban ahorita, que filtra el Departamento Nacional de Planeación. Es decir, en respuesta a la exigencia de lo político sobre lo público o sobre lo oficial, para desarrollar los programas que aprueba, certifica y acredita el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación y Colciencias en investigación aplicada. Pero ahí no está la investigación básica en el sentido cualitativo, humano y humanizante de los programas, o sea, el ser, no está. Todo eso es para el tener, saber, saber hacer y hacer para el tener. Y entrar del tener, ahora sí, al placer de la zona de confort. Son otros indicadores, son otros ritmos, son otras maneras de vincular económicamente al ser con la sociedad, pero es un oikos dentro de múltiples oikos. Si se habla del económico, está lo político, está el social, está el natural y está el ontológico, humano, que para nuestro caso es Deus ontonómico, Dios como creador. Y el ontos conecta con la divinidad a partir de ser co-creador con Dios, o sea, haciendo la voluntad de Dios, antes de hacer la voluntad propia, y menos aún la voluntad de un grupo y la voluntad de una institución, que en la jerarquía de la pirámide funciona al revés. Cada ser humano termina siendo la voluntad del grupo, que termina siendo la voluntad de la organización que patrocina. O sea que por dinero, que es lo que mueve el adversario, el opositor, el enemigo, ese indicador fiscal que tanto mueve una ética, una moral y una visión fiscal, o sea, una visión de futuro, de pasado, de presente, todos esos estudios de escenarios, son económicos, financieros, y son éticas financieras. Por tanto, el ser humano deja de ser sujeto para seguir siendo objeto, cosa, útil a un sistema que favorece el establecimiento. Fácil, esa es la pirámide del poder. El status quo, la zona de confort y el estilo de vida para quien está arriba en la pirámide, uno solo, o 2 o 3 magnates, que esta es la economía 5G, y el resto en la base, todos renunciando a todo lo que prometen en la formación, supuestamente para hacer una transformación de la sociedad, de la cultura y una transformación ambiental, salud pública, ingeniería sanitaria, todo lo que le quiera poner en nombres de carrera, ¿cierto? Incluso filosofía y ética, pero apuntándole a ello. Todo es el mercado. Entonces la formación bancaria que tanto decía en su momento Paulo Freire, y que pues en toda esa diversificación, todas las universidades del mundo entran en los ratings a competir, y ahora con lo verde. El ecologismo, ese romanticismo, y entren ahí pues los otros derechos, derecho de la mujer, derecho de los niños, derechos de las liberalidades sexuales, de género y todo lo que se quiera, con especies otras, bueno. Y sin hablar aún de lo que
en profundidad hay que entrar a revisar el asunto del cambio climático, el asunto de la pandemia y el asunto de esas otras formas, como decía Richman en su momento, que llevan a holocaustos, a sacrificios humanos, a rituales, que es de lo que la carta en los Hebreos empezó a hablar hoy con los sacrificios. Y eso que para rendir culto a Dios, agradar a Dios, supuestamente hacer la voluntad de Dios. Aquí es todo al contrario, parecen más baales, de esos tales para rendir cultos a Belzebú. Bendito sea mi Dios. Que nos cojan confesados, decía por ahí un profesor de la Facultad de Salud Pública. Terminamos por hoy la contextualización. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Se les ama fraternalmente. Hasta pronto.